una mejor oportunidad de trabajo. Está conquistando nuevas tierras. Va a permitir que tus finanzas incrementen. Una nueva propiedad que puedes estar adquiriendo. Todas las bendiciones que llegarán para ti. Bienvenidos mis guerreros de Capricornio, ¿cómo están? Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Recuerda compartir este video para que lleguemos a muchos más guerreros y dejarme tus deditos para arriba. Esta es una lectura general donde voy a sacar los mensajes que me envían tus ángeles y tus guías espirituales. En algunas ocasiones puedo hablar de trabajo, de dinero y en otras puede ser simplemente un jaloncito de oreja. En los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar la lectura. Voy a empezar con el mensaje que tienen los cristales para ti. Recuerda, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con estas lecturas. Y si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información de cómo la puedes obtener. Mira, te hablan aquí de estos cristales de que tú vas a estar presentándote frente a un grupo de personas. Podrías estar teniendo algún tipo de reunión o entrevista. Esto puede ser una entrevista porque vas a estar en los medios de comunicación como una celebridad, o que podrías salir en las noticias siendo entrevistado por algún tipo de situación que tú presenciaste como un tipo de testigo, y te están entrevistando porque tú estuviste allí presente cuando se dio la situación, o tú tienes algo que expresar, algo que exponer, algo que enseñarle a la población, a tu gente, a la gente que está a tu alrededor. Pero yo te veo colocado frente a unas personas como dando un discurso, dando una charla. Podrías estar dando o recibiéndolo. También puede ser que estás dando o recibiendo un entrenamiento para un posible nuevo trabajo. Pero yo veo como un grupo de personas o varias etapas por las cuales tienes que pasar. Veo un edificio completamente de vidrio, casi no tiene cemento, solamente es puro vidrio con sus estructuras de metal, y te veo como que yendo a ese lugar, y es muy alto, es particularmente reconocido porque su estructura es muy diferente a las de los demás edificios. Yo te veo yendo allí para o dar una entrevista o dar algún tipo de entrenamiento o asistir a esto para que represente en tu futuro una mejor oportunidad de trabajo. Otros de ustedes, esto podría representar, estos vidrios que estoy viendo podría representar el televisor, porque ustedes podrían estar saliendo en televisión por algún tipo de entrevista, o su trabajo tiene que ver con los medios de comunicación. También podrías estar a través de un celular, porque podrías estar trabajando en un canal de YouTube, o decides crear un canal de YouTube acerca de tarot, acerca de reiki, acerca de música, acerca de dibujos, de pintura, de lo que tú quieras. Así que eso te va a traer mucho reconocimiento, porque vas a tener personas a tu alrededor que van a querer comunicarse contigo, gente que va a querer saber de ti mucho más. Es como si, y para los que ya están haciendo cosas similares, es como si esto de repente explotara y todo el mundo quiere saber de ti. Así que a prepararse, porque el spotlight, esa luz que te va a estar iluminando, va a estar en ti durante el mes de junio. Muy bien. Para otro grupo de ustedes, esto podría estarte hablando acerca de que tú quieres formar parte de algún tipo de grupo, quieres pertenecer a algún tipo de equipo. Así que podrías también estar hablando de tu posible entrevista o entrada a un equipo de fútbol, a un equipo de soccer, a un equipo de rugby, a un equipo de tenis, a un equipo de natación. Así es que para aquellos que estén inclinados en lo que es el deporte durante el mes de junio, esto les va a favorecer porque vas a tener esas energías a tu alrededor donde puedes formar parte de este equipo que tú has estado esperando o que siempre has estado soñando. Van a ser energías muy positivas para ti durante este mes. Puedo que veo incluso de que tú vas a estar teniendo preferencia sobre algún tipo de situación o de manera como te gusta a ti hacer las cosas, y eso va a predominar porque vas a poder lograr hacer las cosas como tú quieres, sin imponerte, pero vas a poder lograr hacerlos. Vamos a ver cuáles son los mensajes de tus ángeles en estos instantes a través de las cartas del tarot. Yo antes de iniciar tuve mi meditación con las cartas y con todas las personas que me dejaron sus nombres allí en los videos anteriores. Vamos a ver cuál es el inicio de mes para ti y cuáles van a ser los resultados a final.
Veamos. 7 de bastos, 8 de oros y el sota de espadas. Mira, y esto yo te estaba hablando de la comunicación de personas que te hacen entrevistas, y yo te veo a ti recibiendo o haciendo esas entrevistas exactamente con estas cartas. Eso representa en estos momentos, mis guías lo están interpretando como tú frente a un podio conversando con personas, dando declaraciones o teniendo un micrófono enfrente. Ya puede ser a través de lo que es la televisión, como dando una entrevista, o la radio. Para otro grupo de ustedes esto podría representar de que ustedes tienen que mantenerse firmes porque van a estar conquistando nuevas tierras, lo que te indica de que tú vas a poder estar presentándote en otro país para una nueva oportunidad de trabajo, recibes algún tipo de visa o vas a estar en otras tierras, y estas tierras van a ser muy beneficiosas para ti porque te van a dar nuevas ideas, te van a dar nuevas energías y vas a poder salir adelante, mis guerreros de Capricornio, para que puedas avanzar. Así que prepárate, porque durante el mes de junio tendrás revelaciones que te darán a ti a saber cuál es el paso hacia donde tienes que ir próximamente. Tus planetas van a estar alineados de una manera en la cual te permite que tú domines el mundo de una forma positiva, por supuesto, pero se te van a presentar estas oportunidades. Podrías tener personas preguntándote, gente que te envía mensajes, o gente que te ve en la calle, o familiares, personas a tu alrededor en el trabajo que constantemente te buscan a ti como un ejemplo, como una persona de conocimiento, para que les des consejos, para que les des ideas o para que los ayudes. Así es que si estás en la línea de trabajo, de entrenamiento, tú podrías estar dando estas clases o estas ayudas a las demás personas. Trabajo vas a tener fuertemente durante todo el mes. Si estás desempleado, no tienes por qué preocuparte, porque esto podría representar, este 7 de bastos, las entrevistas que tú vas a dar, no a televisión, pero a los departamentos de recursos humanos, que te van a querer dar la oportunidad de que tú puedas trabajar con ellos. Así que esas entrevistas podrían representarte, en vez de ser algo de televisión o de medios de comunicación, una entrevista con una persona que te va a dar un trabajo. Podría ser también que te sale un trabajo para que participes en algún programa de televisión. Así es que tienes que abrir tus energías y tu corazón a recibir todo esto, porque viene para ti, ya es hora, lo mereces. Y tienes que decir: merezco el éxito, merezco la felicidad, y empiezo por sentirla en mi corazón, y verás que de esa manera lo lograrás. Ponme ahí en los comentarios: merezco el éxito, merezco la felicidad, porque el trabajo no te va a faltar. Con esta carta del 8 de oros, yo te veo trabajando arduamente día y noche. No tan exagerado, ¿no? Pero sí te veo trabajando fuerte por lograr tus objetivos, y eso va a permitir que tus finanzas incrementen durante el mes de junio, porque te veo recibiendo mucho dinero, ya sea durante el mes de junio o cuando realicen tu siguiente pago, tal vez en el mes de julio, para finales del mes de junio. Pero yo te veo a ti recibiendo mucho dinero durante este mes por trabajo realizado. No es que te va a caer del cielo, ni te vas a ganar ningún juego de azar, ni la lotería. Es por trabajo realizado. Y la carta del sota de espadas te habla aquí de que tú vas a poder vencer cualquier dificultad, y que tú vas a coronarte como el rey de tu profesión, que las personas van a verte a ti como la persona de conocimiento, la persona, el entrenador que sabe, la persona que sabe de política, la persona que sabe de cosas espirituales. Vas a ser reconocido y vas a poder vencer a todas esas energías negativas y personas que en algún momento dudaron de ti. Parece alguien del pasado que aparece en tu vida para pedirte perdón y para decirte también que le gustaría poder ayudarte. No seas orgulloso y no rechaces esa ayuda. ¿Cuáles son los resultados que vienen para ti durante el mes de junio? Se volteó esta carta. Vamos a sacar la carta del 6 de oros. Muy bien, estamos hablando de que vas a tener dinero. La carta del 4 de oros y la carta del as de bastos. Los resultados para ti van a ser exitosos. Y mira, ya hasta me adelanté y te hablé acerca de lo del dinero, porque vas a tener dinero en cantidad, y es por el trabajo que has estado realizando. El dinero no te va a faltar. El llamado de atención aquí con esta carta del 6 de oros es en la cual te dicen que tienes que tener un balance perfecto entre dar y recibir. No te vayas a estar dando la gran vida, ni tampoco creyendo que ahora eres el rey del universo y que eres el rey de todos los planetas, que puedes estar regalando tu dinero, o que puedes estar comprándote cosas como te dé la gana. Tienes que tener un balance perfecto entre dar y recibir, y también entre los gastos que tú te das entre tú mismo, porque esta carta del 4
4 aquí de oros te habla de que tienes que mantener un presupuesto muy bien marcado en tu vida. No salirte de la tangente y estar gastando cosas porque el dinero va a llegar a ti. No es que te vaya a faltar más adelante, pero es que tienes que hacer compras inteligentes. Y también te hablan aquí con esta carta del 6 de oros de que tienes que dar la mano. Ayuda a las personas a tu alrededor más, haciendo algún tipo de donación o ya sea algún tipo de trabajo de voluntariado. Pero tienes que devolverle al universo lo que estás recibiendo para que se te siga multiplicando, porque así va a ser. Esta carta del as de bastos te habla de que el triunfo y el dinero, la felicidad están en tus manos y tú vas a poder tener la batuta para poder decidir cuándo hacerlo, cuándo recibirlo y en qué momento se manifiesta. Pero todo depende exclusivamente de ti, mi guerrero de Capricornio, que todo esto se dé y que todo suceda siempre que tú creas que puedes lograrlo. Mente y actitud positiva. Los resultados para ti van a ser extremadamente positivos en las finanzas, en el trabajo y por supuesto que en el amor. Para eso más adelante estaré soltando los videos de amor, así que espero que estés disfrutándolos también cuando estén disponibles. El as de bastos te habla también acerca de una nueva propiedad que puedes estar adquiriendo, puedes estar viviendo en algún tipo de nueva casa o de nueva propiedad o haciéndole remodelaciones a la casa que tienes actualmente. Van a ser resultados bastante positivos y contarás con el dinero que te hace falta para poder lograr tus sueños. A dar las gracias al universo por todas las bendiciones que llegarán para ti durante este mes de junio. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.